El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuando escuchéis este nuevo episodio de este podcast del canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Este podcast semanal que alcanza ya su episodio número 28. Hoy de nuevo dedicado a un intérprete y a un maestro de canto. Es una faceta que a mí me interesa mucho, puesto que todas las fuentes para el estudio del canto y para las metodologías, es decir, aquellas técnicas que aplicamos en muchos sentidos siguiendo un poco la escuela que nosotros hemos aprendido en el conservatorio, en nuestras clases de canto, pero claro, estas escuelas tienen un porqué, tienen un cariz histórico, puesto que fueron muchos durante siglos los que hicieron una escuela o crearon una escuela a través de la cual, a través de sus alumnos y los alumnos de sus alumnos, crearon unas metodologías, es decir, una manera de solventar los problemas para conseguir unos objetivos de acuerdo a un repertorio, es decir, la técnica vocal que se divide en vocalizaciones y solfeos sirve para volver dúctil el instrumento y poder interpretar todo el repertorio que se adecue a la vocalidad de cada alumno. Este repertorio lógicamente tiene unas dificultades y para solventar esas dificultades, pues los profesores de canto, los maestros, lo que buscamos es ir a las fuentes, ir a los tratados de música, de canto, para ver de qué manera se solventaban estos problemas históricamente. Bueno, pues con esta breve introducción quiero dejar clara la importancia de acudir a todas estas fuentes. Pues bien, de la cantidad de tratadistas, teóricos, cantantes que emergieron en el siglo XIX, ya sabéis que el siglo XIX es el siglo romántico por excelencia, donde en el mundo de la ópera brillan con luz propia los compositores belcantistas, Donizetti, Bellini, Verdi, y todos estos escribieron un repertorio. ¿Por qué? Pues por una formación, una tradición y luego por unos intérpretes que hacían valer esos conocimientos o esas competencias vocales para sacar adelante unos determinados papeles. En este caso, quiero hablar en este capítulo de Marco Bordogni, que fue un cantante, tenor, muy guapo. Si le veis, si acudís a la Biblioteca Nacional de Francia, por ejemplo, o en Europeana, que es otra fuente interesante para ver los documentos que se conservan en archivos europeos, vemos litografías y cuadros de Bordogni. Era un señor bastante bien parecido, lo cual seguramente le facilitó, junto con su gran competencia vocal, pues ser el admirado del público y admirado de los alumnos que tuvo. Marco Bordogni había nacido en la zona de Bérgamo, en Italia, en el año 1789 y murió en el año 1856. Su primera etapa como cantante fue siguiendo esta escuela que se ha venido a llamar la escuela de los tenores de Bérgamo, ¿no? Ya sabéis que Bérgamo está en el norte, cerca de Milán, hacia el este, y hubo toda una escuela de canto. La primera, digamos, fue el primero de los exponentes de esta escuela fue Giacomo David, nacido en 1750 y muerto en 1830. Luego estuvo también el hijo de Giacomo David,
Giovanni David, 1790-1864, Andrea Nozzari, 1776-1832, Giovanni Battista Rubini, 1794-1854 y Domenico Donzelli, 1790-1873. Como veis, todos estos grandes cantantes tenores de la escuela bergamasca nacieron en las postrimerías del siglo XVIII y llegaron pues más allá de la mitad del siglo XIX, con lo cual coincidieron con estos grandes compositores. El caso de Marco Bordogni es importante, puesto que el estilo rossiniano debe mucho, el estilo de los tenores ligeros rossinianos debe mucho a la contribución de Marco Bordogni, puesto que fue Lindoro en la italiana en Argel de Rossini, Eduardo Milford en la Cambiale de Matrimonio, Argirio en el Tancredi, Norfolk y Leicester en la Elisabetta Regina d'Inghilterra, Giacomo V en la Donna del Lago, Idreno en Semiramide, Rodrigo en el Otello y algunos papeles más en otras óperas que no cito en este momento, pero que podéis consultar en Corago y que da cuenta de el estilo y la vocalidad de este tenor Marco Bordogni. Luego pasó a ser maestro de canto en París, de acuerdo a sus méritos, y editó un montón de tratados de vocalizaciones y solfeos que fueron editados por los editores más importantes tanto en París como en Italia de su época. Por ejemplo, tiene unos 12 nuevos vocalizos para tenor editados por Ricordi, que, para dejar un poco claro este medio, ¿no? Tiene, por ejemplo, un ejercicio para aprender a afilar los sonidos, un ejercicio de arpegios, un ejercicio para lograr colorido y ligereza, y luego coloca 12 solfeos que están muy bien compuestos, donde aparecen todas las dificultades del canto. Luego también, por ejemplo, para dejar un poco estas obras que son importantes en Bordogni, 24 nuevos vocalizos para todas las voces, publicados en París. También tiene unos 36 vocalizos según el gusto moderno para soprano, dedicados a una alumna suya que se llamaba Madame de Coucy. Y hay que decir, entre los alumnos que fueron muy afamados, muchos, pero hay que destacar, por ejemplo, a Henriette Sontag, una soprano alemana, Laurie Cinti d'Amoreau, otra de sus alumnas, que fue posteriormente profesora de canto en el Conservatorio de París, y el grandísimo tenor Mario. Por ejemplo, es que también curioso, he estado investigando un poco de Bordogni, de todas las obras y todos los solfeos que tiene. Es curioso una colección que está escrita para mezzosoprano, también dedicada a otra de sus alumnas, porque él tenía cierta, aparte del conservatorio, enseñaba particularmente a gente de la nobleza. Y es justamente este tratadito tiene unos solfeos a los cuales coloca un texto. Ya sabéis que los solfeos a priori son ejercicios vocales para el estudio de la técnica y el estilo, pero que no llevan un texto. Bueno, pues si los oyentes de este podcast o de mi canal de YouTube conocen, porque he hablado en alguna ocasión de los ejercicios de Niccolò Vaccai que llevan texto italiano, también Bordogni escribe una serie de solfeos, no vocalizaciones, solfeos con un texto italiano. Por ejemplo, hay el primero de ellos se llama Il Boschetto, el segundo La Protesta d'Amore, el tercero Il Ritorno, el cuarto I Voti Pubblici, quinto La Speranza y sexto Il Lamento. Como digo, estos vocalizaciones, estos solfeos de Bordogni
tocan todas las dificultades, tanto técnicas como estilísticas, del canto en su época. Por tanto, si juntamos un estudio de los papeles que fueron escritos para él, por Rossini sobre todo, y miramos la escritura vocal, y juntamos luego las publicaciones de solfeos y vocalizaciones publicadas por Bordogni, pues evidentemente nos podemos hacer una idea bastante cercana de aquellos elementos que eran fundamentales para la práctica vocal de la época. Tan apreciados fueron sus estudios que han sido tomados también para la práctica instrumental, puesto que existen estudios para trombón, para trompa, para trompeta, que toman los solfeos de Bordogni. ¿Esto qué quiere decir? Que la escritura vocal se adecua perfectamente a la escritura instrumental y al estilo del fraseo que está buscando Bordogni. Pues bien, este episodio de hoy, un poquito más breve de lo habitual, pero sí quería dejar constancia de uno de los grandes tenores rossinianos del siglo XIX, originario de la zona de Bérgamo y adalid de esta escuela de tenores bergamascos. Hablaré en otro episodio también de estos Nozzari, de Giacomo y Giovanni David, y de Rubini y de Donzelli, que fueron esta escuela, analizando un poco también sus papeles, los papeles que los compositores de la época escribieron para ellos, y sacando un poco conclusiones cuáles eran las características vocales que se tenían como fundamentales para cualquier intérprete del siglo XIX. Es curioso porque a veces cuando pensamos en un tenor romántico pensamos en un tenor de fuerza, un tenor cuyo objetivo fundamental es un gran volumen y una gran expansión de la voz, pero pensamos que es una voz que no tiene agilidad. Todo lo contrario, si miramos los libros que se publicaron también por Dupré, pero también por Bordogni, por por Concone, por todos estos tratadistas del siglo XIX. Pues bueno, os dejo por hoy con este capítulo un poquito más breve de lo habitual, pero que creía importante dejarlo para el conocimiento de la técnica vocal del canto. Un saludo y hasta el próximo episodio.